íbamos en otra dirección con el programa cuando minutos antes de comenzar recibimos un comunicado condenando el uso de la imagen de Celia Cruz en un promo comercial de una empresa que hace envíos a Cuba. De inmediato tratamos y logramos establecer contacto con Omer Pardillo, que es el albacea del patrimonio de esa gloria de la historia cubana, y me acompaña desde El Paso, Texas. Señor, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por tenernos en tu espacio. No, encantado. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, por favor. Bueno, esta mañana, desde muy temprano, empecé a recibir llamadas de telediarios locales de Miami, donde me decían que se estaba usando la imagen de Celia y su canción La Negra Tiene Tumbado para una compañía que se dedica a enviar productos a Cuba. Y pues obviamente enseguida nos pusimos a investigar. Es muy conocido, Pedro, que la posición política de Celia siempre fue la misma, nunca cambió. Celia Cruz nunca se arrodilló ante la dictadura, y si esa fue su posición, va a seguir siendo la posición nuestra y la mía personalmente, porque así se lo prometí. Celia Cruz nunca va a estar envuelta ni estará en nada que sea para apoyar al final las arcas de la dictadura, y por eso pues decidimos sacar este comunicado para que no haya confusión y que el exilio sepa que Celia Cruz fue la misma y su legado seguirá siempre siendo impecable de la forma que ella pensaba. Omer, sé que hay elementos, vamos a decir, técnicos en cuanto a la utilización de imagen y la utilización de música. Nosotros, por lo que encontramos en Internet, está la música y está la imagen de Celia. Las dos cosas son, vamos a decir, imprescindible que se reciba autorización, o alguna de ellas puede usarse sin autorización. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la música, mientras sea autorizada por la compañía publicadora, en este caso de La Negra Tiene Tumbado es Sony Music, y sea autorizada para este tipo de cosas, porque al final están utilizando la voz y la imagen de una cantante, sea Celia o sea quien sea, claro, para comercializar y hacer promoción de un producto, sea el producto cual sea. En esta historia de esta mañana están utilizando un pietaje de la cadena Univisión, que no es un pietaje ni que nos pertenece a nosotros, al legado de Celia Cruz, ni a su patrimonio. Es un pietaje directamente del show de Cristina, de la cadena Univisión, que creo que es más grave el problema todavía. Utilizar el pietaje de cualquier cadena televisiva o de cualquier persona que sea dueño de un pietaje, sea de un artista o sea de lo que sea, es definitivamente ilegalmente. Idea, aunque sé que han pasado muy pocas horas, de qué pasos piensa seguir. Bueno, cuando tenemos este tipo de casos, siempre se lo mandamos a nuestros abogados para que ellos sigan el curso de, primeramente siempre se envían cartas y se le dice que no pueden hacerlo, como se ha hecho anteriormente, y después pues se puede establecer, depende cómo sea la situación, un proceso legal contra sea quien sea. Como dices, es muy temprano, no sabemos procedencia de esta compañía. Lo que sí nos ha dicho todo el mundo, que es una compañía que tiene ataduras con la dictadura cubana, que es algo que de verdad que es muy ingenuo atar a Celia Cruz con algo como eso cuando sabe el exilio completo, y no el exilio, el mundo entero sabe la posición política de Celia Cruz desde que salió de Cuba el 15 de julio de 1960 y nunca regresó. A esta hora, 6 minutos y algo después de las 7 en el este de Estados Unidos, son las 5 y algo, 2 horas de diferencia con El Paso, aparentemente han borrado de todos los lugares de internet en los que estaba ese promo hace un rato. Da la sensación que parece que prestaron atención. Si así fuera, si desapareció todo lo que se estaba usando y no vuelve a ocurrir, ¿queda ahí el tema o, como nos decías recién, es un asunto que vas a esperar consejo del abogado? Claro, Pedro, mira, es muy temprano. Yo definitivamente pues no soy abogado. Esperaré sus instrucciones. Yo tengo el mismo abogado de toda la vida, que fue también, que acompañó a Celia. Así que esperaré
las instrucciones de él básicamente, y lo hacemos en todos los casos, porque la verdad que nos está pasando esto muy frecuentemente. Nos encanta de que la gente de verdad, de cierta forma, admire a Celia y quiera atarse a Celia, pero lo que tienen que entender es que no se puede usar la imagen, no de Celia, ni la voz de ningún artista, porque es una propiedad intelectual, la cual no puede ser usada sin un permiso. Homer, mil gracias, porque además prácticamente te saqué de la tarea. Gracias por la generosidad, gracias por acompañarme. Un placer muy grande. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Igualmente, igualmente. Homer Pardillo, él es el albacea de lo que es el patrimonio de la maravilla de la historia cubana, que es Celia Cruz. Les quiero hablar de Ucrania. Les quiero hablar de lo que está pasando en una Ucrania en la que ha habido novedades muy impresionantes, incluyendo las que provocaron estas imágenes, que son enormes explosiones en un astillero de la flota naval de Rusia, explosiones que provocaron destrozos en dos grandes embarcaciones. Море стоит. Y entonces, detalles en este reportaje sobre lo que está confirmado fue un ataque ucraniano que provocó severos daños en un submarino y en una nave de desembarco de la flota de guerra rusa. Nubes de humo cubren el cielo sobre el puerto de Sebastopol. Según Moscú, los rusos interceptaron 7 de los 10 misiles disparados contra el astillero. 2 navíos de guerra quedaron dañados. La dimensión de los daños no se puede comprobar. Según el gobernador, al menos 24 personas resultaron heridas. Los vecinos afirman que las explosiones se sintieron por toda la ciudad. Nos despertamos con un ruido muy fuerte. Mi hijo también se despertó. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estábamos muy asustados porque todo temblaba. Esa misma noche, Rusia atacó los puertos de Reni y Ismail por horas. Según las autoridades ucranianas, interceptaron 32 de los 44 drones, pero se vio afectada la infraestructura del puerto. 7 personas resultaron heridas. Los puertos del Danubio son vitales para la exportación del cereal ucraniano desde que Moscú dejó el acuerdo de exportación de cereales. Desde entonces, esos puertos son objetivo de todavía más ataques. Lo que verán a continuación es una pincelada de esta guerra. Una pincelada en el cielo nocturno, con una pieza de artillería disparando para tratar de destruir un dron. Y eso no es tan fácil como se dice. Sin embargo... Y ahí terminó la vida del dron. Bueno, les recuerdo, los drones son aeronaves no tripuladas. Por cierto, el tema de los drones ha transformado esta guerra de una manera impresionante. Antes, en otras épocas, en otras guerras, eran batallas de tanques. Ahora son escuadrones de drones, en los que se recorren muchas millas por aire y se termina haciendo igual o más daño que con las piezas de artillería. Me acompaña el coronel Arturo Garfer. Le digo mil gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches de nuevo, Pedro, y gracias por tenerme aquí. No, encantado. Qué nueva historia, ¿verdad?, la que se está escribiendo con esta guerra, cómo se ha desplazado una de la tierra al aire, pero no por el poder aéreo tradicional de los grandes bombarderos, de los cazas. Esto es un tema de drones que en algunos casos tienen el tamaño un poco más grande que un plato de sopa.
Sí, o sea, ya hace unos 4 o 5 años ya habíamos visto en Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Utilizar drones en su conflicto y pues ellos eran los proxies, ¿no? Para Turquía y Rusia, que estaban ellos detrás de todo. Pero ya se veía venir, ¿no? Este tipo de guerra con drones ofensivos. Y como muy bien mencionaste, las guerras anteriores fueron con tanques y hoy en día pues ya estamos viendo una dinámica muy diferente con los drones. Algo que está pasando que me parece fascinante, si los rusos tuvieran material visual para compartir de grandes impactos contra las tropas ucranianas, lo estarían haciendo encantados porque sería publicidad a su favor. Eso no está ocurriendo. Casi todos los videos de impactos importantes que estamos viendo recientemente son de ataques ucranianos a posiciones rusas. Sí, y me sorprende eso, ya que Rusia se le reconoce, ¿no? Por su guerra psicológica y el tratar de llevar una narrativa y un mensaje positivo para ellos y negativo, ¿no? Para su adversario. Y eso es algo muy histórico por parte de ellos. Pero en este caso, por ejemplo, el ataque de los misiles anoche en Crimea, o sea, vemos un submarino ruso y un buque de asalto anfibio, ¿no? El Minsk, que ambos estaban en puerto siendo, ¿no? Arreglados y ahora nuevamente quedan destruidos sin poder utilizarse. Y eso es un mensaje muy importante que está llevando Ucrania, ¿no? Porque ya la guerra se está llevando, la falta, ¿no? de una flota naval ucraniana, pues ahora vamos a atacar, ¿no? la flota rusa de otra manera no convencional, ¿no? O sea que es muy interesante esa dinámica, cómo Ucrania usa la información positivamente y de una manera psicológica, ¿no? Y Rusia no ha podido hacer lo que históricamente se les reconoce. Coronel, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarme. Cómo no, Pedro, muy buenas noches. Encantado. El coronel retirado del ejército estadounidense, Arthur Garfield, con nosotros. Quiero llevarlos a lo que fue esta reunión de Vladimir Putin con Kim Jong-un, un dictador que habitualmente no sale de Corea del Norte, pero hizo una excepción. Los dos tienen necesidades. En el caso de Kim Jong-un, de colocar mercadería que le permita recibir ingresos para que alguien pueda comer, además de la élite en Corea del Norte. Para Vladimir Putin, de reponer municiones, armas que se han ido perdiendo en esta guerra con Ucrania. Y entonces, así como Putin apareció con unas declaraciones alucinantes días atrás, metiéndose en la política estadounidense, en este caso, el intercambio de piropos entre Kim Jong-un y Vladimir Putin parecía casi de romance. Kim Jong-un y Vladimir Putin se entienden. El líder norcoreano y el presidente de Rusia confirmaron estar abiertos a una cooperación militar y espacial entre sus respectivos países. Durante su visita al cosmódromo de Vostochny, ambos mandatarios no dudaron en decir del otro gobierno y país lo que éste quería oír. 우리는 러시아 군대와 이민이 패권과 평양함을 추구하는 악의 무리들을 징벌하고 안정적인 발전 환경을 마련하기 위한 정의의 싸움에서 반드시 위대한 승리를 쟁취하리라고 확신합니다. Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Si bien el Kremlin lo niega, desde Estados Unidos mantienen que el objetivo de esta reunión no es otro que el intercambio de armas. Moscú dotaría a Pyongyang de tecnología para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear y Pyongyang vendería a Moscú munición para artillería y misiles antitanque. Una relación, en definitiva, muy pacífica. Paréntesis. Al volver al mundo de los ataques cibernéticos y la oportunidad de escuchar a un experto en esas luchas, un hombre que trabaja para el gobierno estadounidense y todos los días ve lo que ocurre en ese mundo virtual en el que, por ejemplo, ahora lo más reciente es un ataque a un casino en Las Vegas.